de Planck por la frecuencia de la luz. Y la frecuencia de la luz es digamos, el color dentro del espectro visible, y si no, por arriba y por abajo del espectro visible tenemos el ultravioleta y el infrarrojo, que no son visibles, pero siguen siendo elementos que se pueden graficar o se pueden visualizar como, imaginar como una onda electromagnética. Bueno, y si no lo creen, tomen un control remoto, pongan un espejo y es un infrarrojo que no se ve, pero van a ver que el espejo se comporta como si fuera un rayo lumínico. Van a manejar el televisor igual, utilizando de reflector un espejo. Bueno, de todos modos, entonces, estudiar los fenómenos de la luz con las restricciones que acabo de decir. Para grandes aberturas, o sin aberturas, directamente necesitamos manejar un poco cómo se comporta. Los rayos luminosos, ya les digo, se van a presentar de tres formas distintas. Por lo general, este haz paralelo es una fuente puntual, como esta que emite así, pero vista desde muy lejos. Entonces, como vamos a tomar un ángulo sólido muy pequeño de la esfera que transmite, la podríamos considerar ese ángulo, esa pequeña porción de esfera, como un haz de rayos paralelo. Bueno, salvada esta introducción, no creo que tengan problemas, todo esto está explicado, eso es lo que yo tengo que hacer en estas clases, eso, honestamente, para ir por el atajo, dado el tema de la telepresencialidad, es cubrirme y traté de volcar en un papel todo lo que yo, como les dije antes, hubiera comentado en clase, ¿no? Hay objetos que están emitiendo luz de manera legítima y hay otros que están emitiendo luz de manera como prestada. Es decir, si yo me paro frente a un espejo, voy a estar emitiendo luz hacia el espejo, por eso hay una imagen. Me veo, pero yo no generé luz, no tengo una cadena de LEDs puesta en mi cuerpo. Estoy tomando luz de afuera, la reboto y entonces me creo que estoy iluminado y no estoy iluminado. A esas fuentes que tienen luz prestada se les llama fuentes, ¿cómo se dice?, secundarias. Las que sí generan se les llama fuentes principales, pero nosotros no vamos a hacer distingos entre eso. Por lo general vamos a tomar fuentes en general como emisoras de luz sin distinguir si son secundarias o no. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Si estoy hablando del sol, obviamente es una fuente primaria. Si estoy hablando del reflejo mío, de cuando yo estoy en la playa y me saco una foto, bueno, esa luz que emito yo es una secundaria. Bueno, estos detalles son de primera lectura, no pasa nada, pero vamos a poner a prueba el rayo, evidentemente. Vamos a poner una prueba de rayo a ver si es cierto que esa herramienta que nosotros estamos tomando es válida. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, tomemos una fuente puntual. Una fuente puntual es una que tenga dimensiones muy pequeñas respecto de las otras que yo estoy utilizando. Es decir, que toda la luz está concentrada y emitida desde acá. Y se genera, bueno, pongo a anteponer un objeto, un cuerpo opaco, y pongo una pantalla, como que lo que dijimos antes. Una pantalla es un reflector de luz difuso, que después vamos a ver de qué se trata. En una palabra, estoy buscando qué copia hay acá de lo que yo estoy iluminando aquí. Estoy viendo que esta esfera iluminada, vamos a acercar, así ustedes pueden ver más en detalle, esta esfera iluminada, parcialmente en su cara frontal, mirando hacia la fuente, tiene una sombra acá, una parte oscura, pero se representa acá en esta pantalla con estos límites. Y estos límites son perfectamente definibles poniendo una regla, con el lápiz acá y el lápiz acá, pasando por este punto, por supuesto. Entonces, pongo la regla, el lápiz exactamente aquí, exactamente entre comillas, pongo el lápiz aquí, pongo la regla acomodada y luego trazo. Si yo hago lo mismo con este extremo inferior, bueno, voy a tener el límite de lo que va a ser esta mancha negra. Ojo, en 3D, estoy haciendo arriba, abajo, costado, otro costado. Y estoy viendo acá un cono de luz que se me va a proyectar acá como una circunferencia negra, un círculo negro, perdón.
Los límites de ese círculo, que son estas circunferencias remarcadas, están dados por estos rayitos extremos. ¿Por qué uso estos rayos? Porque los que están acá no hace falta dibujarlos porque están interceptados, no me van a llegar a la pantalla, por lo tanto no hay luz acá. Ah, pero yo veo luz. No, no, si hay un tubo acá arriba encendido, obviamente voy a ver luz. Yo estoy suponiendo una oscuridad total y dándole lugar solamente a la fuente con la que yo estoy experimentando. Resulta que, bueno, ustedes dirán, ¿por qué tomo estos dos rayos nada más? Primero porque son muy indicativos y me hacen trabajar menos. No tiene sentido tirando un rayo acá sabiendo que no va a llegar. Tiro los que sé que van a llegar. Segundo, ¿esta fuente emite estos dos rayos solamente? No, esta fuente se emiten rayos en 3D para todos lados y yo elijo los que a mí me convienen. En este caso, estos dos para inferir que hay extremos arriba y abajo, pero también podré tomar los que están del lado y, un lado y del otro, tomar los extremos de un costado y del otro, etc. Y veo que si yo lo hago, lo cotejo con la realidad, estoy muy acertado. Es decir, aunque no sé exactamente, estoy en primera aproximación, en grandes tamaños, estoy haciendo las cosas bien, por lo tanto, como primera aproximación, yo puedo tomar este rayo como elemento de trabajo. ¿Por qué digo en primerísima aproximación? Porque si yo voy a hilar fino, de vuelta les vuelvo a decir, voy a notar que esto que está acá se va a torcer un poquitito y me va a iluminar un poco por acá. Pero eso en cuanto, y en un infinitésimo, en una muy pequeña parte, que no lo voy a percibir con estos tamaños. ¿Por qué? Porque yo ya les dije que si hilamos fino, esto no es una línea recta, sino que es una onda, que cuando encuentra un obstáculo se tuerce. Si ustedes no lo creen, agarran una Pirex, la llenan de agua, pongan un tabique en el medio de madera y empiecen a ondear en forma pareja. O si no, miren un video de los canales de televisión cuando muestran la playa, van a ver que en los espigones las olas se tuercen cuando tocan un espigón que está ahí tirado así porque sí. Van a ver que la ola rompiente y todo se tuerce de manera tal que se genera un fenómeno que se llama de difracción, que no vamos a estudiar ahora, porque acá sería un tamaño muy mínimo. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad una propagación de energía es una generación de fuentes puntuales, que están, fuentes puntuales es como si tiraran una piedrita en un lago, y van a ver que se generan ondas circulares que se van alejando de la piedrita, pero si ustedes tiran un frente de piedritas, entonces cada una genera una onda circular tal que se interfieren de manera de hacer una onda plana. ¿Está claro? Y si yo a esa onda plana le saco la mitad, entonces se empiezan a generar circular hacia un costado. Bueno, esos fenómenos acá no los vamos a ver y sepan que lo que ustedes están viendo es una primera aproximación de todo. Lo que podrían llegar a ver, que ahora ya creo que se extrajo del programa definitivamente, y en Física 2 no lo van a ver, pero lo van a encontrar en la bibliografía que se les manda a estudiar. ¿Qué pasa si la fuente no es una fuente puntual, es una fuente extensa? Bueno, una fuente extensa no es más que un cúmulo de fuentes puntuales. De todas las infinitas fuentes puntuales, por ejemplo, que tiene el Sol, tomo una y otra, una en extremo superior y otra en extremo inferior, y repito el procedimiento que hice con la fuente puntual. Si tomo una fuente acá, esta, bueno, voy a tener que emitir dos rayos a los extremos del cuerpo que se interpone. Un rayo es este, otro rayo es este que está acá abajo. Segundo, tomo esto y emito un rayo y emito otro rayo. ¿Qué conclusión? Que tengo sobre esta zona una imposibilidad total de poder meter rayos por parte de la fuente. Pero hay zonas en las que reciben de una fuente y de otra no. Por ejemplo, esta zona gris, yo puedo poner la regla acá, trazar una raya y llegar a la fuente original sin que nada se interponga. No hablemos de la zona blanca. La zona blanca en todo momento ve a la totalidad del cuerpo que está generando luz. Por lo tanto, va a haber una zona de oscuridad total, una zona de oscuridad intermedia y una zona de ninguna oscuridad, todo luz. La zona de oscuridad total es porque se le está ocultando totalmente la fuente de luz. Entonces ahí es lo que se
traduce del griego ocultar, se dice eclipsar. Entonces, en esta zona oscura se genera un eclipse total. En esta zona intermedia, un eclipse parcial, y acá ningún eclipse. Bueno, estas cositas así muy explicadas acá en el apunte, no tiene por qué detenerse tanto uno, ya está. Así que vamos a pasar, a ver si podemos hacerlo de manera más automática. No, a ver, ahí está. Vamos a ver el primer fenómeno, que es el de la reflexión. ¿Qué es reflejar? Bueno, siempre que el rayo se encuentra con un obstáculo, con un elemento que lo va a procesar, se quiebra. El rayo se quiebra como si fuese un fideo, un tallarín largo, pero el asunto es para dónde rumbea la otra parte. Si la otra parte, la que se quebró, rumbea para el mismo medio de donde provino, entonces se trata del fenómeno de reflexión. Acá les pongo el título de reflexión especular. ¿De dónde viene especular? Nada que ver con el mercado financiero. Especular significa, deriva de la palabra espejo. Entonces, toda la energía que viene por acá, ya podríamos hablar en términos de energía, es la que se va a devolver al primer miembro, con una cierta estrategia, obviamente, con un cierto objetivo, que lo vamos a ver, una regla que la vamos a ver más adelante. Lo importante es saber que vuelve a ser el primer medio. Segundo, esta reflexión especular es que yo estoy devolviendo un rayo cuando incidió un rayo. El rayo que llega se le llama incidente, el rayo que rebota se le llama reflejado. ¿Es la única forma de reflexión? No, hay superficie, por ejemplo, una pantalla de cine o un papel, un cartón, en donde esa superficie no está pulida ni orientada tan prolijamente en forma horizontal, sino que es una superficie accidentada. ¿Para qué sirve? Bueno, si yo tiro la energía, no la va digamos, a devolver de manera tan prolija como esta del especular, sino que va a hacer esto, va a devolverla en pequeños desparramos hechos. Entonces se produce una reflexión de tipo difusa, que no es para nada despreciable, porque es utilizada mucho por los fotógrafos cuando no quieren enchastrar la cara de la chica fotografiada o del modelo fotografiado, no le quieren enchastrar toda la luz de golpe del flash. ¿Qué quieren hacer? Bueno, tiran con un paragüitas la luz a un paragüita, a una superficie reflectora blanca, como hacen en los móviles en Mar del Plata o en los lugares abiertos, que ponen el sol que le dé a la superficie plana blanca para que distribuya bien la luz y no le quede una mancha blanca en la cara al locutor. Bueno, entonces, esta es otra forma de reflexión. Y ahora pasaríamos a dar una ley. El espejo, que está acá dibujado acá abajo, tiene dos superficies, una que es la reflectora, que es la de arriba, y la otra que es la opaca, la que no pasa nada. Por acá no pasa energía. Bueno, tenemos dos leyes de la reflexión para poder saber para dónde se va a disparar el rayo reflejado. Tenemos tres líneas que estudiar. Una es la del rayo incidente. Y va a determinar ese rayo incidente un punto de incidencia, que es cuando se deposita o cuando ya llega, incide sobre el espejo en sí. Sobre ese punto trazamos una normal, una recta que va a servir para medir, ser referente de ángulos a medir. Por ejemplo, el rayo incidente con la normal determina un ángulo de incidencia. El ángulo de salida va a ser el ángulo reflejado, que se va a medir respecto de esta misma normal. No se olviden de nada de eso. Las tres rectas acá dibujadas tienen un plano común, que se llama pi. Pi no es 3, 14, 16, sino que es pi. Pi debe ser porque la letra griega que es P, entonces como es plano le ponen pi. Bueno, ¿qué es la primera ley de la reflexión? Dice que estas tres líneas están en el mismo plano pi. Y segunda ley es que dicen que el ángulo I va a ser igual al ángulo R. Eso es lo que siempre va a pasar. Así que, teniendo en cuenta todo eso, podemos pasar a la página siguiente. Y bueno, acá tienen lo mismo dicho y con un caso muy particular. ¿Qué pasa cuando yo incido así, en forma normal sobre un espejo? El ángulo de incidencia va a ser 0, el ángulo de reflexión va a ser igual al de incidencia y por lo tanto va a ser 0. ¿Qué le va a pasar al rayo? Y que va a volver por donde vino.
Es decir, el rayo incidente se refleja y el reflejado está sobre el incidente. Es como si fuera una avenida de doble mano. Bueno, vamos a ver que los espejos planos tienen, como primera medida, vamos a estudiar 3 tipos de espejos. Los espejos planos, como los de recién. Después espejos que nosotros torcemos, vamos a suponer que esto es medio flojito, vamos a decir, moldeable. Estos espejos, hay otros espejos que es, poniendo un clavito acá, los tuerzo hacia adelante y se forma como una cacerola de costado, es decir, cóncavos. Y hay otros espejos que poniendo el clavito acá, tiro estos 2 extremos hacia afuera y me queda como una cacerola pero dada vuelta. A esos espejos se los va a llamar convexos. Entonces, ¿cómo se van a comportar en los efectos de generar la imagen? Bueno, para determinar, por ejemplo, si yo emito luz con un punto de luminoso, ustedes ya vieron que este punto luminoso genera infinitos rayos, ¿sí? Rayos para un lado, rayos para el otro, para la derecha, para la izquierda, en 3D. De esos elijo 2, los que a mí más me convengan, los que se me dé la gana. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tomo un rayo 1 de incidencia, voy a hacer la misma regla que antes, el punto de incidencia, la recta normal a ese punto de incidencia, y me determinaré un ángulo I. Yo sé perfectamente que el ángulo del rayo reflejado va a ser R, siempre con respecto de esa normal, pero ¿qué ve este ojo que está acá, o la cabecita que está acá de la persona que está observando? Bueno, si quiere mirar para acá, va a ver directamente la fuente. Si hay una lamparita acá o una vela, obviamente va a ver la vela. Pero no se trata de eso, se trata de ver qué procesó este espejo. Ya sabemos que si ponemos algo acá adelante lo va a ver. Acá la historia es ver cómo procesó esta lamparita antepuesta, cómo lo procesó el espejo. ¿Qué hizo con esa luz, esa cantidad de energía que se le mandó? Bueno, ya vimos que hay un rebote acá, una incidencia de 1 y una reflexión 1. También podemos hacer otra, la más fácil, que sería incidir y volver por donde se incidió, porque se está incidiendo con ángulo 0, como lo vimos acá arriba. Y tengo otro rayo reflejado, que sería horizontal hacia la derecha. Como vemos, una reflexión apunta para arriba y otra reflexión apunta para el costado. Ambos rayos reflejados, que son los que me van a formar, cruzándose ellos van a formar la imagen. Ojo que una imagen de un punto es otro punto. Y yo para formar un punto, para determinar un punto, necesito que se intersecten dos rectas. Y yo veo que esas 2 rectas que tienen que cruzarse no se están cruzando. Hay una reflexión para arriba, así oblicua, hacia el noreste, vamos a decir, si ustedes quieren poner una forma geográfica, y otra hacia el este. Entonces, de ninguna manera voy a poder cruzar estos rayos de energía, porque acá esto es luz que se va, esto es luz que se va, y de ninguna manera los voy a poder cruzar. Es decir, yo no voy a poder formar una imagen con energía, tal que si pongo una pantalla la veo dibujada ahí. Lo que voy a poder hacer es un truco, que es decir, voy a prolongar los rayos que se reflejaron. ¿Cómo los prolongo? Bueno, no hacer trampa, poner la regla acá, y proyectar esta recta aquí. Lo mismo con el que se me fue para la derecha. Lo proyecto y encuentro un punto H', que va a ser una imagen que va a estar en la cabeza de esta persona. ¿La voy a despreciar? En absoluto. Es lo que me está procesando el espejo. A esta persona se le está mostrando que el punto H está acá. Y quién sabe acá, esto es un espejo que tiene la parte del vidrio acá, el mercurio, pero acá tiene todo sólido, es opaco. No es cierto que pase la luz para el otro lado. Quién sabe acá hay una persona leyendo un libro. Y este ojo está percibiendo en su cabeza que el objeto de este H está acá. ¿Cómo se le llama a este tipo de imágenes? Lograda con prolongaciones de rayos reflejados. Se le llaman imágenes virtuales. Son las imaginadas, aunque no existan en forma tangible o visible de manera concreta, con una condensación de energía.
en absoluto, no hay nada acá, está todo oscuro. Quién sabe, es un tabique, esto es un espejo puesto en una pared, es un tabique, acá está el otro departamento abandonado, está todo oscuro, no hay nadie. No es cierto que este objeto esté acá, pero sin embargo se percibe, por lo tanto es virtual. Todos los detalles de los triángulos semejantes, etcétera, etcétera, pero si ustedes lo hacen por la vía del ensayo, ustedes van a ver que esta longitud va a ser exactamente igual a esta, si es que hicieron las cosas bien. Todo puede determinarse también de manera analítico-matemático, esto sería un analítico gráfico, y no va a haber problemas para eso, porque si proceden de manera, ojo, siempre la parte del dibujo va a traer algún error, porque ojo que quien sabe, la mina del lápiz ya tiene un error de graficación, pero se supone que estamos haciendo con una aproximación gráfica que es lo que nos va a permitir tener conclusiones muy válidas. Luego hay tiempo para hacerla demostrarla de manera analítica también, pero de manera más numérica. Bueno, seguimos. Esto, si no hay duda, seguimos. Está todo claro. Vamos a ver. Vamos a dar un ejemplo de tirar una imagen de un vaso frente a un espejo. Supongamos, hacemos como antes, tomamos la parte de arriba como una fuente puntual, integrando una fuente extensa. Emite rayos para todos lados, acá tomé 1, 2, 3. No es que estamos limitados a 2 son los que servirían, 3 sería como una redundancia, pero van a ver como que cualquier rayo segundo que tomen va a dar siempre bien. Esto es una prueba de fuego para la ley de reflexión que acabamos de ver. Y entonces acá estamos viendo que el punto A de este vasito va a aparecer, si tiro un rayo así, rebota, prolongo, tiro otro rayo así, rebota, prolongo, tiro otro rayo así, rebota y prolongo, va a tener el punto A'. Esta es la imagen que este ojo va a ver de este vaso. Es una imagen que lo ve de la misma manera, lo ve. Si este vaso está a 1 metro del espejo, lo va a ver a 2 metros, es decir, hay 1 metro acá y 1 metro acá. Esta es la imagen. Real, imposible. Es una imagen virtual. A ver. Ustedes fíjense que el vaso también aparece en la imagen como derechito, ¿no? Cuando la imagen coincide, la orientación de la imagen a un vaso paradito así, se le ve como también paradito así, es una imagen derecha, del mismo tamaño, y además se le dice imagen derecha. Si no, se le diría imagen invertida, que no es el caso. Bueno, ¿qué pasa si yo torciese este espejo de manera de hacerlo totalmente convexo? Es decir, este espejo plano me generó una imagen virtual. ¿Por qué? Porque ustedes observen este rayo y este otro. La energía la está desparramando de una manera brutal. Este punto A generó un rayo que rebota acá en este primero que dibujé, y lo rebota de manera horizontal. Este segundo rayo va así. Este otro va más oblicuo. Jamás va a concentrar nada porque se dedica a desparramar rayos. Si ustedes jugaron al tenis alguna vez en un frontón, se dan cuenta que pueden apartarse un poco, pero no mucho. Porque si no, están molestando al vecino, si es que es un frontón compartido. La primera pelota la va a devolver, la segunda, quién sabe también, la tercera ya lo va a mirar fijo. Tienen que darse cuenta de que esto tiene un desparramo ya implícito por el hecho de ser plano. Si desparrama, siempre los rayos se van a desparramar y nunca se va a poder armar una imagen como corresponde de manera real, sino que todo va a ser virtual. ¿Cuánto más en este espejo que tengo aquí? Fíjense que este espejo que está acá es más desparramador, si vemos la ley de la reflexión que vimos antes, trazamos acá en este punto una normal, este ángulo de incidencia igual al reflejado, este rayo es más abierto que si este espejo fuera plano. O sea, si en el otro era un frontón en donde nosotros no teníamos mucha puntería, bueno, esto ya es tirar la pelota fuera acá con toda la intención. O sea, que si en este espejo, que es más desparramador que el plano, se formó una imagen, si en el otro espejo plano se formó una imagen virtual, en este recontra seguro que también se va a formar una imagen virtual. La diferencia es que acá, como es más desparramador,
entonces la imagen que les va a dar prolongando estos rayos reflejados va a ser un tamaño más chico. Ustedes dirán, entonces si esta imagen está distorsionada, ¿para qué me sirve? Bueno, lo que tienen estos espejos, que ustedes ven mucho en la salida de los garajes o en la bajada de los colectivos, es que tienen más campo visual, obviamente. No hace falta ver tan fiel a la persona, nadie se va a maquillar frente a un espejo cóncavo, perdón, convexo, nadie se va a maquillar frente a él porque está distorsionado completamente, pero sí le permite al colectivero saber bien si viene un auto un poco apartado de la persona que va a estar bajando, aunque en realidad debería hacerlo bajar en el lado del cordón, o si la persona que va cruzando un garage bien tiene un auto que le está saliendo, ¿no? Entonces, tiene una cierta utilidad, en las mismos, en las 4x4 aparecen también con la misma finalidad de que se vea más, y no en forma fiel, pero su aplicación la tiene. ¿Qué pasaría con un espejo cóncavo? Acá tenemos un convexo, que es el plano, pero con un radio que, digamos, es una esfera. Esto sería un casquete esférico, una esfera que andaría por acá. Este cóncavo es al revés, es torcer el espejo plano, pero hacia adelante, hacia el lado del objeto que se antepone. ¿Qué pasa? Yo tendría una cuestión, un casquete, una porción de esfera, así como está dibujada acá. Traté de dibujar, pero no sé si realmente ustedes la perciben bien. Es como una porción de cáscara de naranja. No sé si se entiende este dibujo bien, me dicen, ¿está bien o no? Aunque sea con Sí, un se entiende pulgar. perfecto. Bueno, No, entonces, bueno, bárbaro. ¿Te va entendiendo todo por ahora? Sí, sí, profe. Ok, sí, 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 profe, está todo bueno, ok. bárbaro. Entonces, sigamos. Tenemos acá la posibilidad de emitir rayos. Esto lo vamos a ver en detalle, por supuesto, pero acá tenemos una sorpresa, que en la mayoría de los casos, este espejo, como el rayo reflejado es por la forma que tiene, que todavía no lo estamos viendo de perfil como lo vamos a ver y con mediciones y todo, con cálculos y todo, este espejo tiende a concentrar los rayos, no a tirarlos hacia afuera, al revés, a apuntarlos hacia el eje principal. Ahí sí se logra concentrar la energía de los rayos que rebotan. ¿Cómo se logra eso? Es posible interponer una pantalla para que reciba esa energía y dibuje al objeto. Los tamaños los vamos a ver después según las distancias de cada uno, pero van a aparecer los objetos invertidos y también lo vamos a ver, eso trazando dos rayos nada más. Así que en este caso, este ojo no está fabricándose imaginariamente una imagen. Este ojo la está viendo, porque esta luz rebota y va como una imagen directamente vista con rayos de luz que inciden sobre su ojo. Y lo ve como si fuera un objeto puesto ahí. A este tipo de imagen, que tiene energía y que está formada por rayos reflejados, no prolongaciones, sino rayos reflejados, a esa imagen se le llama imagen real. Ustedes dirán, ¿el espejo esférico cóncavo siempre va a producir imágenes reales? Hay una excepción, que la vamos a ver en su momento. Pero en la mayoría de los casos, sí. ¿Está claro? Los otros, sin excepción, imágenes virtuales. En la mayoría de los casos, imágenes reales. Siempre no, hay una excepción, que la vamos a ver en detalle. Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir con esto. Acá estamos ya yendo, digamos, en una instancia de mayor exactitud al trazado de la imagen. ¿Por qué? Porque ahora no voy a poner un vaso, una maceta, un jarrón, una persona. No, voy a poner un objeto tal como se representa en óptica. ¿Y cómo teníamos que representar antes los objetos? Bueno, había un punto de arriba que era una fuente puntual que estaba en el extremo superior, otra en el extremo inferior. Acá lo representamos entonces a un objeto como si fuera un vaso puesto así, como una flecha. La flecha tiene el sentido de decir, bueno, cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo, ¿no? ¿Cuál sería la cabeza y los pies? ¿Por qué? Porque quien sabe la imagen me da al revés. Usted dirá, no, acá está dando igual. Bueno, acá, pero no siempre.
Y sobre todo en lentes, ¿no? Que quien sabe acá, si esto fuera una lente, me parecería dada vuelta. ¿Está claro? Bueno, entonces adoptamos, ya dejamos los jarrones, los vasos, todo eso, para ir allá a la parte más técnica, que es una representación con una flecha. Bueno, entonces tenemos la fuente puntual A que conforma y la fuente puntual B, que son las extremas de toda esta fuente extensa. ¿Cómo puedo armar la imagen de un espejo plano? Bueno, es sencillo. Es la ley de reflexión aplicada en los dos rayos. Alfa es igual a beta, gamma es igual a delta, pero los rayos están desparramados, como ustedes verán, pero no hago más que prolongar estos rayos y todo este punto A se traduce en este punto A'. El punto B, obviamente, repiten lo mismo, no quiero ser reiterativo, pero determina el punto B', y acá está la imagen de lo que es el objeto antepuesto al espejo. ¿Qué más? ¿Es una imagen real? No. Acá ya les dije que esto, acá no puede haber luz, son líneas punteadas con rayitas. Esto no es luz, esto es prolongación de luz, así que no hay luz acá. Es una imagen virtual, derecha porque está orientada para arriba tal como el objeto. Si el objeto estuviera acá mirando para abajo, la imagen va a estar mirando para abajo. O sea, siempre la orientación de la imagen condice con la del objeto. Y encima tenemos acá un caso de igual tamaño. Igual tamaño porque el espejo es plano, pero si hicieran lo mismo con un espejo cóncavo o convexo, no les va a dar igual tamaño. Vamos a ver el tema. ¿Cómo podemos catalogar o, digamos, especificar un espejo, según sea plano, según sea convexo o cóncavo? Miren, es muy fácil, es por su radio. O una medida que es el radio dividido 2, que sería el foco. Ustedes dirán, ¿cómo foco? ¿Qué es un espejo esférico? Sí. ¿Y cómo foco? Foco es si fuera parabólico. Bueno, tienen razón. Vamos a usar los dos. El radio, o sea, el centro de curvatura de lo que sería, imaginen que esto es un casquete nada más. Es como un pedacito de cáscara de naranja, no toda la cáscara entera. Entonces, vamos a tomar este radio, que es lo que sería de toda la cáscara entera, y tomamos el centro de curvatura. Y vamos a dividirlo por dos y determinamos el foco. De una esfera, no. Ese sería el foco de lo que esto, si tuviera este perfil, exactamente una forma parabólica. ¿La tiene? Miren, si el espejo es de pequeña abertura, va a tener la parábola muy parecidos valores a lo que sería una esfera. El paraboloide, vamos a decir, prácticamente ni se diferenciaría de lo que sería una esfera. Eso sí, con la condición que acá está muy exagerado por razones didácticas, y para que ustedes puedan apreciar el gráfico, está muy agrandado este gráfico en relación a lo que nosotros realmente podríamos manejar. Entonces, si el espejo tiene una abertura pequeña, abertura, tomemos por ejemplo este ángulo entre extremo y extremo. Si esa abertura es pequeña, entonces podemos decir que da lo mismo hablar de esfera o de parábola. Lo que sucede es que es más barato fabricar un espejo esférico que un espejo parabólico. Entonces, siempre el tema es decir, ¿qué costo-beneficio? ¿no? Pero de todos modos, incluimos como si esfera y parábola fuera lo mismo y por lo tanto tomamos esos dos valores como para poder especificar cómo es un espejo. Estamos diciendo, un espejo radio, vamos a decir, -5. ¿Por qué? Porque yo voy a implantar a partir de ahora un sistema de coordenadas en donde el centro del espejo va a estar en el origen, y yo estoy viendo que este radio se me va para las X negativas. Ustedes dirán, si yo en matemáticas siempre las X hacia la derecha las puse positivas. ¿Cómo es esto? Bueno, por convención en óptica, de donde provenga la luz, se le determina el eje positivo de las X. Si la luz proviene de la izquierda, entonces tendríamos las X apuntando a la izquierda. En este caso, las X son hacia la derecha porque estamos en el otro semiplano. Ahora, yo estoy viendo que el radio de este espejo copa el sector negativo, por lo tanto el radio y el foco van a ser negativos. ¿Qué pasa si hubiera tenido un espejo cóncavo? Un espejo cóncavo pone su vértice así en el centro de coordenadas, obviamente, y estoy viendo que la luz proviene de la izquierda, entonces el eje X positivo viene de la izquierda, y todo el radio está volcado hacia el lado positivo, el semiplano positivo, por lo tanto el radio va a ser positivo.
El foco va a ser radio sobre 2, también positivo. Así que si yo doy la especificación de un espejo, independientemente de dónde ponga el objeto, esto es para el espejo, de la misma manera que si compra una resistencia eléctrica, no le van a decir qué voltaje le van a poner, sino que le van a decir de qué valor la quiere, de 10 ohms. Eso sí, le van a dar una especificación de potencia para no prenderle fuego. Le van a decir de 1/4 de watt, de medio watt, eso sí, pero eso es un dato secundario. El dato por excelencia de una resistencia eléctrica son la cantidad de ohms que tiene. O la de un plano inclinado, ¿cuántos grados tiene la inclinación? Son magnitudes que no dependen del ensayo, sino que son propias del instrumento que estamos utilizando. Así que para caracterizar un espejo, en muchos enunciados de óptica, por eso les recomiendo el apunte del profesor Ferrazzo, porque implanta por per se ya implanta el sistema de coordenadas, lo que nos permite abreviar palabras. En los libros viene, un espejo esférico cóncavo. Sí, está bien, pero si yo digo un espejo esférico, o un espejo, ni siquiera esférico, de radio más 5, yo ya estoy sabiendo que estoy hablando de un espejo cóncavo, ni siquiera hace falta decir que es cóncavo. Si yo digo un espejo de radio menos 5, ya sé que es convexo. No hace falta estar explicitando convexo. ¿Por qué? Bueno, porque en óptica, en la bibliografía es medio tierra de nadie. Algunos libros dicen de una manera, otros de otra, por eso este apunte del profesor Ferrazzo que les envío está muy bien desarrollado, muy riguroso en cuanto a lo que es. Y esto que está acá, bueno, es un poco cargoso ya, ¿no? Lo que tengo acá indicado abajo. ¿Por qué? Porque este sistema de coordenadas va a ser nuestro aliado, no nuestra carga. Nos va a servir, incluso que ustedes veo que hay muchos programadores, acá va a decir, bueno, voy a obtener expresiones que si las hago en un programa, ya absolutamente me va a salir todo, con signo, todo, me va a salir la imagen con positiva o negativa, o colocada a la izquierda, si es virtual, si es real, todo con el signo, numéricamente. Gracias a haber implantado un sistema de coordenadas. Así que vale la pena sacarle el jugo a eso. ¿Qué más? Entonces tenemos, seguimos. ¿Qué es esto del foco? ¿Qué sentido físico tiene esto de decir que a la mitad del radio tengo un foco? Acá es positivo, porque se trata de un espejo cóncavo. Acá se trata de ver qué sentido físico, por qué se le da tanta importancia, porque supongamos que yo esté emitiendo rayos paralelos. Es decir, por ejemplo, pongo un espejo de estos pequeños al sol. Bueno, viene un haz paralelo de rayos, se rebota de manera tal que todos los rayos convergen en el punto focal. Si pongo un papel, se quema. Es decir, se empieza a alargar un mito y se empieza a quemar. Porque concentré toda la energía acá. Y si hiciese lo mismo, pero al revés, porque hay una propiedad de la óptica que se llama reversibilidad del camino óptico, pasaría al revés. Si yo pongo la luz acá, bueno, va a generar un efecto de rebote que sale los rayos paralelos. Esa es la peculiaridad del punto focal. Es el punto de las antenas de DirecTV, donde tienen el verdadero transmisor y receptor. Porque necesitan un haz de rayo paralelo recibido o transmitido hacia el satélite de manera puntual. Por eso ponen una parábola y el transceptor acá, en el punto focal. ¿Está claro? ¿Eso? ¿Se entiende eso? Bueno, sí, veo que alguien asiente, ¿sí? ¿Está todo bien? Profe, No, perfecto. quería comprobar si la sombra reflejada por el objeto que esté emitiendo la luz en el punto F, por ejemplo, ¿también va a reflejar una sombra paralela a los rayos? No entendí. Acá pongo en este punto pongo el foco, ¿no? De ese Sí. foco del espejo. Y pongo una luz orientada hacia el espejo. Sí, ¿qué pasa? Sí. Sí. La sombra proyectada por el foco, por ejemplo, ¿también es paralela a los rayos? No, un momentito. Yo estoy emitiendo hacia la derecha, Sí. en forma absolutamente ecuánime, pero emito nada más hacia la derecha. No sé si vieron ustedes pueden poner una lámpara si quieren, le va a tirar luz para acá, pero yo lo que estoy tratando de resaltar acá, la propiedad del foco, tanto para recibir como para transmitir. Acá se ve directo. Si yo pongo la fuente lejana,
Entonces toda la luz se me va a concentrar acá. Y va a seguir de largo, obviamente, no es que se va a detener ahí. Acá voy a tener un haz de rayos paralelos, acá convergente, pero todos los rayos siguen viaje. Lo crucial es que pasaron por acá. Esa es la cuestión del fondo, no es que se detienen acá. ¿Está claro? Ahora, Sí. yo lo que estoy hablando en las antenas, sí tienen un aparatito especial, si se ponen a observar, en donde lo que está puesto acá, o acá, es un aparato hecho, qué lástima, yo tengo uno de repuesto arriba. Qué lástima. Bueno, porque es una lámpara que manda solo o recibe solo de un solo lado, que es el que está mirando a la parábola. Entonces, ¿para qué? Porque no quieren gastar energía mandando para un lado que no sirve para nada. Están queriendo llegar al satélite a través del rebote de este tipo de reflexión. No sé si me explico. Sí. ¿Qué otra duda te queda, Rudy? ¿Le queda a usted? Nada, eso me quedó claro ya. No, la verdad, ¿eh? La verdad. Sí, ya entendí. Bueno. ¿Qué más podemos decir? Sigamos con la próxima página. Bueno, lo que pasa es que si yo me voy... otra cosa más, acá. ¿Hasta dónde hice llegar el rayo? Hasta el eje. Y ustedes nadie me dijo nada, pero ustedes deben decir, ¿pero cómo? El rayo no llega hasta acá. El rayo rebota en el espejo. ¿Por qué lo hizo llegar hasta el eje? ¿Nadie me pregunta eso? Profesor, mire, yo acá tengo, ¿no dice, ve? Exacto, acá Que está. había dicho. Ese es el que tengo, ahí está. Perfecto, muy bien, exactamente. Esto está emitiendo nada más que hacia el lado blanco, vamos a decir. ¿Me explico? Está muy bueno eso. ¿Le bien, no? Sí. Sí, porque la otra vez, bueno, no, me cambiaron la tecnología y me cambiaron del viejo y pusieron uno y me dejaron el viejo ahí tirado en la terraza, Sí, que es no, ¿Cómo? a mí me lo cambiaron porque, digo, en general, si la ardilla se lo ha comido. Decía, a verlo. Sí. ¿Escuchó usted el término transpondedor? Sí, Bueno, acá iba diciendo, sí. sí. Tengo el brillo, por eso. Bueno, fantástico para quien me preguntó recién, que vea lo que está pasando acá en este foco. Sería este aparato con la parte blanca orientada hacia la pantalla. Está muy bueno. Agradezco al señor Gabriel. Excelente, ¿eh? Excelente. Bueno, tendría que haberlo tenido yo eso. Bueno, listo, suficiente. Muchas gracias. Ok. Bueno, sigamos entonces. Lo que sí que quiero que me expliquen un poquitito. Si se entiende por qué hice rebotar el rayo en el eje, cuando en realidad el rayo no va a pasar. Digamos que nuestra geometría va a ser exacta si lo hacemos llegar al eje. Entonces, ¿estoy truchando acá esto? ¿Estoy mintiendo? No, miren, acá la mentira no camina. Acá lo que estoy diciendo es lo siguiente. Este espejo dijimos que era de pequeña abertura. Si es de pequeña abertura, esta distancia es insignificante. Es decir, voy a incurrir en un error despreciable. Fíjense acá, tomen una pequeña abertura y fíjense, si fuera una pequeña abertura, ven que no hay prácticamente diferencia entre eje y espejo. Entonces, esto es propio de una exageración que estamos haciendo gráfica a los fines didácticos nada más. O sea que ustedes cuando tracen la raya, háganlo hasta el eje, para que les dé exactamente una convergencia en un punto. Si fuera, es decir, había dicho que si bien era parábola, no era esfera, y si era esfera no era parábola, pero estamos tomando todo como una misma cosa. Bueno, si yo en realidad pongo acá una esfera exacta, acá no voy a tener un punto exacto, voy a tener un casi punto, voy a tener una zonita en la que se me van a juntar todos los rayos. Pero es una zonita tan pequeña como parecida es la esfera con la parábola. Por lo tanto, si yo dije que no hay error, dada la pequeña abertura, en tomar esfera como parábola, tampoco va a haber error en este pequeño intervalo, que se le va a llamar aberración, pero eso es para una exquisitez que nosotros acá no vamos a cuadrar. Sí que sepan de qué se trata, el error que están cometiendo, pero en cuanto a cuantificarlo, pero no a ignorarlo. Es decir,
Sepan que en realidad este punto es un pequeñísimo intervalo que tiende a cero tanto la esfera se parezca a una parábola. ¿Está bien? Entonces, partimos de decir todos los rayos llegan hasta el eje Y cuando estemos operando en forma gráfica con los espejos. Sigamos. ¿Cuál va a ser el próximo tema? Bueno, todos los rayos, cualquier rayo sirve. Vamos a tomar 3 estratégicos que nos va a permitir trazar de una cualquier imagen. Porque si yo me pongo a buscar rayos especiales, voy a tener que tomar el transportador, voy a tener que trazar una perpendicular, seguir la ley de reflexión como tal como me la dicen y no pecar en nada, y voy a tener como 4 horas para poder hacer una cosa bien, y si hacemos 20 el ejercicio, los 20 resultados van a ser distintos. Vamos a tratar de aminorar ese error, y vamos a tomar 3 reglas básicas que nos van a permitir trazar de una cualquier imagen. La primera regla es decir lo siguiente. Fíjense, yo voy a tirar un rayo incidente, esto es medio redundante, voy a tirar un rayo incidente y yo estoy seguro ya que como mi perfil es cóncavo, me va a pasar, va a atravesar el eje principal, este eje X, va a pasar por el punto focal. Esto es un rayo. Yo quiero determinar una imagen, pero para determinar un punto imagen necesito 2 rayos reflejados. Por lo tanto, voy a tener que tirar otro rayo incidente que sea que pase por el foco y que luego al rebotar salga paralelo. Si yo uno las dos cosas, voy a poder sí tener una imagen. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiese podido pasar por el foco? Hay una tercera regla, que es que si yo paso por el centro de curvatura, decir pasar por el centro de curvatura es decir que estoy pasando por un radio de la esfera. Pasar por un radio, ustedes saben que el radio es el que siempre está ortogonal a la superficie esférica, siempre pincha la esfera a 90 grados, ¿no es así? Entonces, si yo tengo una normal en este pequeño punto, estoy usando la ley de reflexión que me dice con qué ángulo de incidencia estoy llegando al espejo aquí. Alguien que me conteste, por favor. Estoy incidiendo con el rayo 3. ¿Con qué ángulo de incidencia estoy llegando al espejo? 90 grados. No, señor, porque se tiene que tomar la normal y medir respecto de la normal. ¿Con qué ángulo estoy llegando? Trace una tangente acá, saque una normal que le va a coincidir con este rayo. Entonces, ¿con qué ángulo incido? Supongan acá un espejo plano. Tracen una normal. Y la normal coincide con el rayo que incide. Estoy incidiendo con ángulo 0. ¿Y con qué ángulo reflejo? También 0. También. Claro. Entonces voy por donde vengo. Cada vez que paso por el punto C, reboto por donde llego. Es decir, es como acá, como les dije antes, una avenida de doble mano. Yo tengo estas 3 reglas que me van a permitir componer una imagen. Pero vamos a hacer, esto no pasa nada, con la 1 nunca va a pasar nada, pero presten atención con la 2 y con la 3. Las reglas por lo general en los libros les dicen, si yo paso por el foco, salgo paralelo. ¿Siempre voy a pasar por el foco? Supónganse que tengo la intención de pasar por el foco, pero da la casualidad que mi iluminación, como la del equipo que mostró el compañero de ustedes recién, este equipo lo pongo acá. O la lámpara que emite es un láser que sale nada más que desde acá, desde este punto. ¿El rayo incidente para dónde va a ir? Obviamente va a ir para el espejo, para el lado derecho. ¿Y cómo estoy pasando por el foco y el espejo al mismo tiempo? Imposible. Lo que tengo que decir es, todo rayo incidente, pero cuya recta de acción incluya el foco. Entonces ahí sí que no me equivoco nunca, porque sea cual fuere la posición del emisor, aunque esté más
cerca del espejo que el foco, yo voy a poder enviar un rayo hacia el espejo cuya recta de acción esté incluyendo al foco. Y ahí sí también voy a salir de manera, aunque no pase por el foco, porque mi rayo lo saqué de acá y fue al espejo. Si yo mando un rayo para el foco, jamás va a llegar al espejo. Entonces es medio como, yo sé que se confunden en los parciales, y dicen, no, yo tiré un rayo que pasa y nunca llega al espejo, obviamente. Pero entonces lo que hay que tratar es de aplicar el sentido común y decir, corrijo esta regla, aunque me la digan de otra manera. Todo rayo que incide de manera tal que su recta de acción incluye al punto focal, no que el rayo pasa por el punto focal. No siempre se da. Si yo estoy iluminando desde acá, sí, pero si estoy iluminando desde acá, no. La regla 3, también pasa lo mismo. Todo rayo que incide, pero si estoy incidiendo de acá, nunca voy a pasar por el centro de curvatura. Acá sí, emito y pasa por el centro de curvatura y va a salir por donde vino. Pero si yo emito desde acá, también va a salir por donde vino, por el solo hecho de que su recta de acción contiene el centro de curvatura. Así que es un detalle a tener en cuenta y a corregir si en alguna parte de algún texto que leen está dicho de manera rápida, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Qué pasa si fueran espejos esféricos pero convexos? Bueno, es algo muy parecido. Hay que estar atentos acá, porque las tres reglas que vimos antes se transfieren. Se transfieren de esa manera. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. De una manera análoga, no de manera exacta, porque obviamente los espejos no son iguales. Vamos a ver, acá tengo la regla 1. ¿Cuál era la regla 1? Que yo tenía que incidir con un rayo paralelo. Siempre, ojo, estoy hablando de pequeñas aberturas y vamos a tener en cuenta que esto es insignificante, ¿no es cierto? Entonces yo llego al eje con un rayo paralelo. ¿Qué va a pasar con ese rayo? ¿Cómo me lo va a hacer rebotar este espejo esférico convexo? Bueno, hay una regla muy análoga a la anterior, que tenía que ver en el espejo cóncavo que tenía una reflexión pasante por el foco. Bueno, acá va a tener una reflexión tal que su prolongación pasa por el foco. Y fíjense qué tipo de prolongación estoy dibujando acá. Estoy dibujando una prolongación con líneas, con guiones. Me gustaría que la distingan de las prolongaciones de las que voy a hablar después, en la próxima regla que tenga que aclararles respecto a estos espejos. Tengan en cuenta que estoy prolongando un rayo operado por el espejo, procesado por el espejo. El rayo incide, cuando incide está como antes de llegar al espejo, ¿sí? No puede formarse ninguna imagen con este rayo, porque todavía ni siquiera se procesó. Si yo estoy con vistas a formar una imagen, voy a tener que fijarme de algo que sea procesado, no de algo que sea incidente. ¿Está claro? En este caso, incide el rayo 1, tendrá una reflexión 1, cuya prolongación, por ser incidente paralelo, va a ser este foco. Este foco, como ustedes verán, va a ser, como dijimos antes, en un espejo cóncavo, va a ser negativo. Está en el sector negativo del semiplano. El centro de curvatura, es decir, el radio de este espejo también va a ser negativo. Pero no hay que asustarse por eso, porque acá no tengo que usar transportador. Yo sé que si pongo la regla acá y acá, ¿no? El lápiz, acá no dibujo punteado, pero de aquí para acá puedo dibujar la línea recta, teniendo estos dos puntos como referencia, y trazar el rayo reflejado. ¿Está? Todo el bla bla que yo estoy haciendo está todo escrito, por supuesto, ¿no? Pero eso para que después... Yo digo para que salte alguna pregunta ahora, porque las preguntas, la verdad, es mejor hacerlas en clases directas, ¿sí? No por email, porque si no es un lío, es un infierno, no se termina nunca. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tiro un rayo como en el caso 2 anterior? Yo tiraba un rayo, fíjense que en el caso 2 anterior,
del espejo cóncavo, fíjense que yo tiraba un rayo pasante por el foco o con recta de acción pasante por el foco. Ahora lo veo medio raro esto, porque el foco está del otro lado y yo no puedo hacer llegar luz al otro lado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, acá me voy a tener que conformar con apuntarle al foco, ¿sí? Le estoy apuntando al foco con el rayo que incido. Y fíjense el punteado que les estoy poniendo acá, en primer plano. ¿Se nota estos puntitos? Con un pulgar, alguno que tenga la cámara abierta, si se notan bien los puntitos. Sí, se nota. Sí, profe. Listo. Bueno. Estos puntitos diferenciados de estos renglones me están diciendo que yo estoy prolongando un rayo incidente. Por lo tanto, nada va a tener que ver este punteado para armar imagen de nada, porque es una cuestión de rayo incidente, que nunca va a poder formar imagen por el hecho de ser incidente. Esto es un truco que estoy haciendo gráfico que de ninguna manera me va a servir para cruzar nada y armar la imagen por acá. No se confundan. Todo lo que sea armar imagen será con lo reflejado. Por el solo hecho de estar apuntando al foco, este rayo se va a reflejar de manera tal que sea paralelo al eje principal. La prolongación de esos rayos es otra historia, son guiones. Esto sí es material de algo reflejado, procesado, y por lo tanto sí me va a servir para armar una imagen. Lo mismo va a pasar cuando la tercera regla me decía, pase por el centro de curvatura. Imposible, el centro de curvatura está del lado de allá, no puedo hacer llegar luz al otro lado donde está todo oscuro. Pero sí puedo apuntar de manera tal que la recta de acción de este pedacito de recta se prolongue y logre un punto C, contenga un punto C. Pongo la regla acá, pongo la regla aquí y trazo perfectamente cuál es el reflejado. Bueno, se ve que esto, por ser un radio, también está a 90 grados de la tangente y por lo tanto a 0 grados de la normal a esa tangente. Bueno, entonces con estas reglas ya estaríamos con todo el arsenal para poder realizar alguna ejercitación. Bueno, la tienen toda acá. Acá hay un centímetro, un segmento de 1 centímetro, porque les estoy queriendo decir acá que está hecho, estos dibujos están hechos a escala. Si acá estoy diciendo I2, si ustedes imprimen, acá van a tener 2 centímetros. Como prueba de fuego para lo que va a ser esta expresión. Esta expresión la podemos demostrar, esto que está acá, ¿cómo van a obtener? El X', ¿qué serían las coordenadas primadas? Las coordenadas primadas son las de la imagen. Todo lo que sea primado es de imagen. ¿Qué significa este I'? Es de la imagen, la altura de la imagen. Bueno, acá le falta un signo menos, acá en este I', acá hay un error, hay que ponerle un signo menos porque apunta para abajo, y el signo menos no es que hay que ponérselo, surge de la misma expresión. Lo puse en la expresión, pero no lo puse. Fíjense que el X y el foco son positivos, entonces teniendo una expresión así, con el negativo ya impregnado, acá tiene que haber un signo negativo. Eso después lo corrigen. De todos modos, está acá en el gráfico, ¿no? Más grande imposible. ¿Cómo se logra esta expresión? Se ve más detenidamente en los puntos posteriores. Acá les puse ejercicios resueltos para distintas posiciones del objeto frente al espejo. Fíjense que acá voy a tener 3 casos. El objeto que va a estar, fíjense solamente lo gráfico, y posteriormente van a ver que yo les demuestro, les voy a poder demostrar digamos, la expresión, se puede demostrar, en cualquier libro está eso, ¿no? Lo menos importa, la expresión de la expresión numérica para poder
calcular, a ver si lo tengo en el PDF, a ver un segundito, a ver, ya les digo si está ahí, si no la incluimos luego. No. Bueno, después podríamos llegar a conversarlo eso de las demostraciones, pero a ver, fíjense, vamos a poner un objeto, esto me gustaría que lo recorran porque no es más que ver, aplicar siempre lo mismo a siempre lo mismo, exactamente siempre lo mismo, salvo una cosa, que está dedicada exclusivamente al cálculo del tamaño de la imagen que voy a tener. Fíjense, si yo aplico la regla 1, 2, yo ya puedo determinar la imagen de manera gráfica. ¿Por qué? Acá en punteado está el rayo que incide en forma paralela en este espejo cóncavo. Obviamente va a salir por el foco y tengo una respuesta. Por acá estoy incidiendo pasando por el foco y desde ya va a rebotar de manera paralela. Este punto de cruce va a ser el punto, lo ponemos más grande, este punto de cruce, usando la regla 1 y la regla 2, va a ser el punto de cruce del punto A. Por lo tanto, se va a llamar A'. ¿Por qué? Porque este es el reflejado del primer rayo emitido por A y este es el reflejado del segundo rayo emitido por A. Por lo tanto, esta flechita con valor I se va a reflejar acá con un valor I', pero mirando para abajo. Si yo pongo una pantalla acá, como estas son reflexiones de energía, voy a tener una imagen real tal como la que hemos visto del vasito mirando para abajo. Esta es la explicación gráfica de ese vasito antes dibujado de manera cualitativa con un casquete esférico cóncavo. Ahora, me preocupa cómo determinar este tamaño de antemano, cómo poder yo ver una relación entre I e I', que en este caso, ojo, la I' va a estar apuntando hacia abajo y no sería justo llamarle I' a secas, tal como acá le llamé I, tiene un valor negativo. Entonces, ¿cómo se deduciría esa? Bueno, trazando un tercer rayo, por excepción, especial. Acá yo tengo un espejo plano en este punto de incidencia, un espejo que estaría plano así. Sacando todo esto, que no sirve porque no incide nada, es como si yo acá tuviese un espejo plano. ¿Cuál era la regla de reflexión? Esta era la normal, el ángulo alfa es igual al beta, y por lo tanto, ante este rayo especialmente trazado, voy a tener un rebote así. Evidentemente, si el punto de cruce del punto A y el punto B es este, bueno, yo podría estar diciendo que dado que este ángulo alfa es igual a este ángulo beta, el cociente de I y X es la tangente de alfa. Y el cociente de menos I' y X', que sería la distancia de la imagen al espejo, sería la tangente de beta. Como yo sé que por regla de la reflexión alfa es igual a beta, yo puedo escribir que la tangente de alfa es igual a la tangente de beta y que por lo tanto el I sobre X es igual al menos I' sobre X'. Esto despejado me da la relación que yo voy a tener entre este objeto y la imagen. Yo voy a tener lo que se va a llamar aumento del espejo. Fíjense que lleva un signo menos, pero no porque a mí se me antojó agregarle, porque la misma naturaleza de la marcha de rayos me está diciendo, ojo que usted tiene una imagen tal que si usted la quiere calificar con su altura, no sería justo ponerle el mismo signo que la que está apuntando para arriba. Así que, por favor, tenga en cuenta este menos I para hacer, digamos, no pasar por alto este cambio de sentido. Por lo tanto, la expresión del módulo de I sobre el módulo de I', sobre el módulo de I me tiene que dar menos X' sobre X. Esto es para este espejo nada más,
No, para todos los espejos. Ustedes dirán, ¿cómo puedo obtener la expresión que usted utilizó en los ejercicios anteriores? Bueno, si ustedes tienen en cuenta ya la deducción del aumento, van a obtener lo que se llama expresión de Descartes, que está en todos los libros, les repito, en el apunte, bueno, que es geometría pura. ¿Qué significa? Alfa es igual a beta, ya lo sabemos, en este punto por una razón muy hasta el hartazgo explicado por los matemáticos, que dos ángulos opuestos por un vértice tienen igual valor. Alfa es igual a beta y por lo tanto la tangente de alfa también va a ser igual a la tangente de beta. ¿Qué puedo hacer yo con este gráfico para reemplazar tangente de alfa? Bueno, alfa es esto, y fíjense si está mal poner que es I, esta altura, sobre esta distancia focal. Puse, en vez de tangente de alfa, I sobre F. Está mal si yo la tangente de beta la pongo la expreso como este segmento sobre este otro. Bueno, fíjense que este segmento es menos I', que lo estoy poniendo acá, y este otro es X' menos la distancia focal, el punto focal. Este X' menos F fue acá. Ojo que yo despejo este I' sobre I de manera estratégica, pero yo sé de antes que ese I' sobre I es menos X' sobre X. Si yo reemplazo esto aquí, lo que voy a obtener es la fórmula de Descartes que se redondea con esta expresión. Esto es válido para todo tipo de espejos, cóncavo, plano y convexo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos atenemos al sistema de coordenadas, vamos a obtener respuestas igualmente legítimas, sea un espejo, por ejemplo, convexo. ¿Qué tengo que modificar de un espejo cóncavo al convexo? Su especificación de radio o de foco, diciendo, bueno, en vez de ser más 5, es acá un menos 5. Y después ya me va a dar solito el X', el Y' invertido o no, con el solo hecho de haber considerado el espejo como corresponde, con el signo que corresponde. Ay, ¿por qué acá me dice que vale igual por un espejo plano? Perdón, ¿qué radio tiene un espejo plano? ¿Alguien me puede decir cuál es el radio de un espejo plano? Los que estuvieron aquí. ¿Cuánto? 0. ¿Cero? Bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Cuál es el radio de este espejo cóncavo? ¿Lo pueden ver? Puede ser que sea la distancia entre C y acá, un punto superficial de la superficie, ¿está bien? ¿Qué pasa si yo empiezo a torcer un poquito esto? Lo hago tender hacia... ¿No sería infinito? Exacto. ¿Quién dijo eso? Leandro. Leandro, perfecto. Vamos a ver si los otros compañeros lo hacen por el proceso de límite. Estiremos un poco más hacia el lado, aplanemos un poquito más esto. Esta esfera va a tener un perfil menos curvo. Por lo tanto, su radio no va a ser este, sino que va a estar por acá. Si sigo aplanando, el radio se va alejando, se va alejando, se va alejando, hasta que llega a ser plano. ¿Qué pasa si es plano? Está en infinito. Ahora, ¿qué pasa si lo sigo curvando de plano a cóncavo? A convexo. ¿Qué va a pasar? El radio se va a hacer negativo. ¿Qué pasó ahí? Si ustedes me disculpan un segundo, voy a tratar de hacer un dibujito acá. A ver si lo puedo hacer. No los quiero molestar con la preparación. Lo tendría que tener hecho, pero vamos a ver si... Yo como creí que me lo iban a contestar al toque, bueno, digo, seguro que me van a decir infinito. Vamos a ver. Vamos, si me esperan un segundo nomás, me dan un tiempo, vamos a tratar de hacer un ejemplo muy rápido y gráfico para ver si se pueden ir dando cuenta, que después de todo yo creo que más de uno lo tuvo que haber analizado en lo que se llama
bueno, de circunferencia trigonométrica. Vamos a suponer que tenemos el plano cartesiano, pero que en realidad lo estoy viendo de una distancia muy grande. Y yo tengo acá el eje Y. Ustedes dirán, ¿cómo el eje Y? Sí, yo voy a poner un eje Y así. Voy a dar un poco más de grosor para que se pueda distinguir, no tanto. Claro, es la improvisación. Ayer lo quise hacer también y me dio bastante mal. Pero vamos a tratar esta vez de hacerlo bien. Esto que está acá quiero que sea más notorio y por lo tanto con este grosor lo van a entender. Supónganse que yo estoy acá en el eje. Yo estoy viendo un par de ejes. Este va a ser el eje Y, ¿verdad? Si quieren podemos ponerle un nombre, acá con una letra, la letra I, Y. Vamos a poner un estilo de letra horrible, pero ponemos la I. Muy bien, esta I es la del eje cartesiano, y lo ponemos así. Bien, esta es la I. Por lo tanto, esta que está acá abajo va a ser la menos I. Este es el origen en donde va a estar, obviamente, el objeto, el espejo. Y si nosotros lo vemos muy de cerca, vemos un par de ejes ortogonales, ¿no es cierto? A medida que nos alejamos, vemos que ese par de ejes se transforma en, quién sabe, eh, algo que no es un par de ejes, perdón, en algo así. Vamos a ver si podemos darle alguna forma especial para que, una terminación especial para que se pueda llegar a entender. Vamos a tomar este objeto y le damos una terminación como ustedes están acostumbrados a darle a los ejes cartesianos, acá. Fíjense así. Supongamos que el radio del espejo que está acá se va, se va, se va, se va, se agranda, se agranda. ¿Hasta qué valor va a ir? Recién me dijeron, no me acuerdo qué alumno, me dijo que esto puede irse ¿a dónde? ¿A qué valor? Cuando estos dos coinciden, ¿sí? Vamos a ponerlos a una distancia para que se note la diferencia. Vamos a hacer así. ¿Cuál sería el valor al que tiende el valor de x? Estamos hablando del x positivo, no estoy hablando de un menos x. Acá sería un x positivo. Dijimos que si en el espejo estábamos presentando esto, yo lo tuerzo, este punto central se agranda, se va por x, se va por x, se va por x, hasta que llega a ser plano. Cuando llega a ser plano, pregunto, ¿en qué punto está ese valor x? ¿Me dijeron? Infinito. Infinito, que sería el punto este que está acá. Es decir, yo acá puedo poner un punto, un puntito acá, bien trazado, que lo puedo llamar infinito. Acá está. Este punto es el infinito. Si yo lo sigo torciendo el espejo, para que tenga una forma cóncava, perdón, convexa, hacia acá. ¿Por dónde va a venir el radio? Y bueno, va a venir desde acá y se va a ubicar acá en un lugar negativo de x, porque esto es más x. Pero ojo que esto que está acá, esto que yo tengo aquí, perdón, este punto va a ser menos x. Vamos a ponerle acá menos. Vamos a ponerle acá un valor menos x, ¿sí? Vamos a hacerlo en forma gráfica para que no tengamos problemas con los símbolos. Bueno, no sé si me estoy explicando con lo que quiero decir. Yo acá tengo un valor menos x, así, un poco exagerado, eso,
Entonces, bueno, si hubiera partido a la inversa, yo tengo acá un valor X y un valor menos X. Un eje más X y un eje menos X. Si yo hubiera partido de un espejo convexo, hubiera estado el radio por aquí. Si yo a partir de convexo lo empiezo a estirar, lo empiezo a aplanar, el radio negativo se va a agrandar. ¿Y va a terminar siendo qué? Ese radio negativo partiendo de un espejo convexo. ¿Alguien que me cuente? ¿Hacia dónde va a tender? ¿Me escuchan? El señor Romero, ¿puede ser? Que me dijo antes, Leandro. Sí. Bueno, si yo parto de un espejo, vamos a decir, convexo. Convexo significa... Va a ser exactamente lo opuesto, va a tender a cero, me imagino. A ver, si yo pongo este espejo acá y lo aplano cada vez más, el radio se va a ir agrandando, porque yo en realidad estoy haciendo que se desconvexe, en realidad, ¿sí? Estoy haciendo que este espejo, si tiene un radio aquí y lo hago cada vez más plano, el radio se va a ir agrandando, de manera negativa. Si esto es menos 5 y lo hago cada vez más plano, va a ser menos 10, menos 20, menos 30, menos 50, menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 1.000.000. ¿Hasta dónde va a tender eso cuando sea plano? Menos infinito. Menos infinito. Exactamente. Pero ¿cómo? ¿El mismo espejo plano tiene dos límites distintos de radio? ¿Cómo puede ser si es el foco? No, lo que estoy queriendo decir que el más infinito y el menos infinito es un mismo punto. ¿Explico? Sí, sí, Sea que yo parta de un espejo cóncavo o de un espejo convexo, vamos a decir. Si yo estoy en un espejo convexo o en un espejo cóncavo, por cualquiera de las dos formas de aplanarlo, yo voy a ir o hacia el infinito por el lado más o hacia infinito por el lado menos. Si yo llegué al infinito por el lado más, le voy a llamar más infinito. Pero si yo llegué a este mismo punto por el lado menos, le voy a tener que llamar menos infinito. Pero el punto es el mismo. Un espejo plano tiene una y solo un radio, no puede tener dos radios distintos. ¿Se entendió eso? Sí, sí, profesor, entendió. Lo mismo que si ustedes van a ver la tangente de 90. ¿Cuánto vale la tangente de 90? Cero. No. Fíjense en la circunferencia trigonométrica. Si ustedes tienen una circunferencia trigonométrica, ustedes tenían un círculo perfectamente hecho y una recta acá que les servía para poder trazar las tangentes. Si yo tiraba un ángulo... Claro, tiende infinito. Tiende infinito, ¿por qué? Porque yo tengo acá una tangencia tal que si yo tiro un ángulo así, la tangente en este es este, si no, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta el valor infinito más. Pero yo llegué a 90 por este lado, y si yo hubiese llegado a 90 por este lado, hubiese tenido una tangente de menos, 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 y llego también a infinito por el lado de los signos negativos. En una palabra, el infinito es el mismo punto. Estoy llegando por distintas vías, la positiva y la negativa, y le llamaré en consecuencia para denunciar que fui por el lado negativo o por el lado positivo, pero el punto es el mismo. Lo mismo va a pasar con el eje Y. El eje Y es una semicircunferencia acá y otra semicircunferencia abajo, o con cualquier asíntota. Todas terminan en el mismo punto, en una gran megaesfera. No sé si está clara esta idea. Bueno, con ese criterio, si nosotros tenemos en cuenta ese criterio, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué va a pasar con esta expresión de Descartes si yo digo, ¿cuánto va a valer el radio de un espejo plano? Dijimos recién
sea aplanado desde cóncavo o sea aplanado desde convexo. Infinito. ¿Cuánto? El radio vale infinito, perfecto. ¿Y el foco? También va a valer infinito, porque el foco es infinito sobre 2, que es otro infinito. ¿Está claro? El foco va a ser infinito. Muy bien. ¿Qué pasa si yo acá, los matemáticos se van a agarrar de la cabeza, pero qué pasa si yo acá pongo un infinito en vez de f? ¿Qué me queda acá? Un número muy chico. Cero. 0. Cero. Bueno, entonces despejo x'. ¿Cuánto me da x'? Te tendría que dar lo opuesto que x para que la suma de cero. O sea, Menos x. menos x. Bueno, eso es lo que vimos en un espejo plano. En un espejo plano, en el buen día de hoy, cuando vimos un espejo plano, dijimos, señores, esto, a las pruebas me remito, fíjense, acá tenemos un x y acá tenemos un menos x. Quiere decir que la expresión de Descartes es exactamente válida para todo tipo, incluso para el espejo plano, aunque sea una pavada, ¿no? Pero digamos que tiene el mismo rigor para todos. Es más, ¿cuánto va a valer el I'? Si el X' es igual al I' en módulo, ¿cuánto va a valer por la fórmula de aumento, por la expresión del aumento que obtuvimos acá? Este X' es igual a menos X, o X, me dijeron ustedes, menos X'. ¿Qué pasa si yo, en vez de poner acá, a ver, en vez de poner aquí, ¿ven? En vez de poner X', pongo menos X. En vez de poner X', no estoy tocando esto. Recién me dijeron que uno de ustedes me dijo, X' vale menos X. ¿Qué pasa si yo acá pongo menos X? ¿Cuánto me da X'? Y'. Igual a Y. Qué casualidad, ya lo hemos visto eso, ¿no es cierto? Que en un espejo plano las alturas son la copia del objeto. No es una cosa nueva. Bueno, miren, con esto ustedes tienen bastante como para poder hilar un poco fino. Ya los ejercicios acá están resueltos prácticamente, pero con lujo de detalles. Para los 3 casos, ¿cuál es el caso clave en este tipo de espejo cóncavo? ¿Se acuerdan que yo les dije que al principio espejos esféricos convexos y espejos planos son desparramadores? Y porque por lo tanto el 100% de las imágenes son virtuales. Pero también les dije que los espejos cóncavos la mayoría de las veces da imágenes reales, es decir, con luz. Pero hay una excepción. Bueno, acá lo tienen. Si yo pongo el objeto a mayor distancia que C, bueno, acá obtienen no quiero cargosear, pero ustedes tienen las reglas para determinar, aunque sea gráficamente, la imagen, que va a ser real e invertida. Acercan un poco más. Vamos a otro punto clave, que es el centro de curvatura. Bueno, aplicando la regla 1 y 2, no pueden aplicar la 3 porque no pueden pasar por C, ¿sí? Pero sí tienen la 1 y 2, que alcanzan y sobran. Bueno, van a ver que si hacen el trabajo bien, van a tener un objeto del mismo tamaño que, una imagen del mismo tamaño que del objeto y a una distancia igual. Hagan todo lo que quieran con la fórmula de Descartes, etc., y van a obtener el aumento 1 y va a obtener el X' igual al X. Háganlo poniendo a una distancia 2f. Bueno, muy bien. ¿Qué va a pasar en el caso C? Acerco todavía más. Primero lo puse acá, después lo pongo acá, y acerco un poco más. ¿Qué va a pasar? Bueno, veo que la imagen se me está agrandando y alejando. Fíjense A, fíjense B, fíjense C. Se está alejando cada vez más y agrandando. Vamos al último punto, que es el clave. ¿Qué pasa si acerco más aquí?
Bueno, me voy a encontrar que los rayos que emití, 1 y 3, se reflejan de manera paralela. Ah, no tengo punto de concurrencia, no hay imagen real. Bueno, vamos a intentar la virtual. ¿Qué se hacía la virtual? ¿Cómo se lograba la virtual? Prolongando los rayos reflejados. Prolongando los rayos reflejados significa que voy a tener también paralelos. Bueno, quiere decir que no hay imagen. Y si lo hago con números, también me voy a quedar sin posibilidades de tener imagen. O decir que la imagen está en el infinito. ¿Qué pasa si sigo acercando el objeto entre el foco y el vértice? Bueno, ahí aparece la excepción. Cuando yo aprieto al mango a este espejo cóncavo, que me fue muy noble hasta ahora, porque siempre me dio imagen, hasta que acá dijo basta, no te doy más imagen. Y no te apures más porque entonces cambiamos la historia. ¿Qué va a pasar si yo acerco más el objeto? Bueno, si ustedes siguen las reglas vistas hasta ahora, tal cual, y aplican la expresión, una y otra de las que tenemos analíticamente explicitadas, ustedes van a ver que tiran un rayo, rebota, tiran otro rayo, rebota, según las reglas ya vistas, y que los rayos reflejados divergen. No tengo imagen real. Prolongo los rayos reflejados y sí voy a tener una imagen virtual. Quiere decir que para los casos en los que el objeto está entre foco y vértice, me va a aparecer una imagen virtual, es la que el ojo decía, poníamos un ojo acá, sí, va a ver el objeto directo, pero ¿dónde va a ver el proceso del espejo? Acá. Y lo va a ver aumentada, opuestamente al espejo cóncavo que la veía disminuida. De todos modos, este es el único caso de excepción para las imágenes reales en los espejos cóncavos. Bueno, creo que con esto me parece que ya está todo completo, lo demás ya fue analizado. Si queda alguna duda, acá está también lo mismo, pero con espejos convexos. Fíjense cómo acá la imagen virtual dio achicada. Acá ya tenemos todas las fórmulas aplicadas. Bueno, listo.